Hola, amigos de YouTube, soy Site123 Daxter, y bienvenidos a mi primer locuendo. Bueno, comencemos. Misterio número 1. Polybius. La leyenda de Polybius, no obstante, es especial por su carácter irresoluble y las muestras de creatividad sin meta clara que ha generado. Las escasas máquinas de arcade de Polybius aparecieron en Oregon, Portland, en 1981. Era un juego parecido al mítico Tempest, un matamarcianos aún más extraño y fluorescente. Su autor era un tal Ed Rothberg, y la compañía desarrolladora, la alemana Sinneslustchen, traducción, más o menos, de eliminación sensorial, lo que convierte a esta inexistente empresa en la primera desarrolladora de tintes cronenbergianos. Dos cuestiones distanciaban a Polybius del resto de los títulos de la época. Por un lado, hombres de negro acudían a las salas de juego y recogían datos aún hoy desconocidos acerca de los modos de juego y las tácticas de los jugadores. Por otro, las reacciones físicas al juego eran tremendas. Vómitos, alucinaciones, pesadillas y algún que otro intento de suicidio. Muchos de estos primeros jugadores dejaron las salas de arcade para siempre, uno de ellos incluso se convirtió en un activista anti-arcade. La ausencia de más datos convirtieron a Polybius en un hoax comentado entre murmullos por los pasillos de las salas recreativas. La leyenda se reactivó en 2006 cuando un tal Steven Roach apareció en foros de internet afirmando que había sido parte del equipo desarrollador de Polybius. Limpiando el hoax de su componente conspiracionista, pero multiplicando su potencia, afirmó que simplemente era un juego con el que se había experimentado en el campo de los gráficos vectoriales, y por accidente, a algunos jugadores les producía epilepsia, tal y como le pasó a algunos, y esto sí que está comprobado, con Tempest. Todos los detalles del supuesto desarrollo de Polybius están en una larga y mayormente anodina entrevista que Roach concedió a Bitparade, donde se habla de las inconsistencias de sus primeras declaraciones y muchos otros datos, como la implicación del hacker Kiberyoshi en el redescubrimiento del juego, que harán las delicias de los aficionados a los misterios sin resolver. Bueno, para los cojonudos que lo quieran jugar dejo el link en la descripción. Misterio número 2. En el desierto. En 1982, los ejecutivos de Atari tuvieron una idea genial. Crear un videojuego basado en la película de Steven Spielberg, para la videoconsola Atari 2600 VCS, que era en aquel entonces un éxito de ventas. Aunque la culpa del fracaso del videojuego suele ser atribuida a Ray Kassar, presidente de Atari en aquel entonces, lo cierto es que la idea partió de Steven Ross, por aquel entonces directivo de Warner Communications. Fue Ross quien presionó a Kassar para que pusiera en marcha el proyecto, argumentando que ya había prometido unos royalties de $25 millones a Spielberg. En 1982, los ejecutivos de Atari tuvieron una idea genial. Crear un videojuego basado en la película de Steven Spielberg, para la videoconsola Atari 2600 VCS, que era en aquel entonces un éxito de ventas. Aunque la culpa del fracaso del videojuego suele ser atribuida a Ray Kassar, presidente de Atari en aquel entonces, lo cierto es que la idea partió de Steven Ross, por aquel entonces directivo de Warner Communications. Fue Ross quien presionó a Kassar para que pusiera en marcha el proyecto, argumentando que ya había prometido unos royalties de $25 millones a Spielberg. Así las cosas, Kassar fue a hablar con Spielberg, para convencerle de concederles la licencia de ET. Finalmente, firmaron un contrato por $20 millones, un presupuesto que, si es desorbitado hoy en día, imaginaos en aquella época, y se lanzaron a pulirse el dinero como mejor supieron. Gran parte del presupuesto se destinó a la monumental campaña de marketing, porque ¿para qué hacer un juego bueno si vamos a saturar los medios con nuestros anuncios? Todo el mundo querrá comprarlo. Pero no es solo que el presupuesto era desorbitado. Es que Atari tenía que vender más juegos que consolas para obtener beneficios. Steven Ross prometió a Spielberg que el juego estaría listo para la Navidad de aquel año. El trato se había firmado a finales de julio, lo que dejaba a Atari un tiempo de unos 5 meses para programar, empaquetar y distribuir el juego. Creo que es el momento de reproducir aquí la traducción de las reflexiones de Ray Kassar, presidente de Atari. Le pregunté a Steve ¿para cuándo tenemos que producir esto? Él dijo que para la Navidad de 1982. Era en julio cuando me habían llamado, a finales de julio. Le dije Steve, el tiempo medio para producir un videojuego es de 6 meses entre que llegan los semiconductores y se programa todo el material. Es imposible. Él dijo, bien, tienes que hacerlo porque le he prometido a Spielberg que lo tendremos en las estanterías para Navidad.
Así que teníamos literalmente 6 semanas para producir un juego desde cero, manufacturarlo, empaquetarlo y venderlo. Fue un desastre. Quiero decir, los programadores lo odiaban. A nadie le gustaba. Entonces el Ross ordenó producir al menos 5 millones de cartuchos. Yo le dije: Steve, eso es una locura. Nunca hacemos 5 unidades de un producto hasta que hemos hecho algunos test de mercado. Él dijo: bien, pero va a ser un gran éxito porque es Spielberg y Z, así que hicimos 5 millones y prácticamente todos vinieron de vuelta. Tal y como se presentaba el panorama, muchos programadores de la compañía se desentendieron del proyecto. Así que Kazar se dirigió a Ward Scott, un joven programador de bestsellers como Raiders of the Lost Ark. Ya de entrada, la fecha límite que le impuso era muy ajustada. El juego debía estar listo para el 1 de septiembre. Howard aceptó el proyecto, ya que el acuerdo económico era sumamente favorable. Unos cuantos miles de dólares por 5 semanas de trabajo. Pero claro, en 5 semanas, es imposible hacer un juego y al menos, un juego bueno. El plazo se cumplió. Vaya si se cumplió. Y el juego estuvo listo en las estanterías para la fecha prevista. Curiosamente, había más copias de ET que de consolas 2600 BCS, ya que las expectativas eran tan altas que se preveía que el juego, por sí mismo, motivara la compra de una consola. ET obtuvo unas buenas ventas iniciales, gracias a la publicidad y a la fama de la película. De hecho, vendió más de 1 millón de copias. Pero claro, habían producido 5 millones y pronto los jugadores se dieron cuenta de que habían sido engañados. ET era injugable. El control era malo y resultaba difícil recorrer un par de pantallas sin caer en alguno de los cientos de agujeros que tenía el mapeado, colocados con el objetivo de añadir alguna dificultad al argumento principal. Recopilar las piezas del teléfono para que ET pudiera llamar a casa. Brillante, y decir que ET fue un fracaso es quedarse corto. De hecho, fue un fiasco tan descomunal que Atari se encontró con que tenía en sus almacenes millones de cartuchos invendibles. Así las cosas, tomaron una decisión drástica que ha marcado un hito en la historia de los videojuegos: enterrarlo en el desierto. De este modo, millones de copias del juego acabaron en un agujero del desierto de Nuevo México. Pero la historia no acaba ahí. Gracias a esta decisión de Atari, el juego de repente se convirtió en un objeto de coleccionista y muchos fans empezaron a peregrinar al desierto con una pala para desenterrar alguna copia. Atari, frustrada una vez más, utilizó apisonadoras para aplastar los cartuchos y finalmente cubrió de cemento los restos. Así quedó enterrado, para siempre, uno de los peores videojuegos de la historia. Por todas estas características, ET se ha ganado la fama de ser una de las causas principales que precipitó la famosa crisis de la industria del videojuego de 1983. Gracias por ver mi vídeo, espero lo hayan disfrutado. Si quieren que haga otro díganme. Muchas gracias.